Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos las noticias de hoy hablando de la Champions, porque vuelve, ya tengo el himno de la Champions en mi cabeza retumbando antes de que empiece, vuelve la Champions y vuelve el Real Madrid. Y vuelve el Real Madrid, vuelve a su competición favorita, como se le conoce, ¿no? La Champions League y el Real Madrid en ese romance que tienen estas dos, este equipo y esta competición. 6.400 kilómetros ha tenido que viajar el Real Madrid para buscar su segunda victoria en la Champions, en lo que será su partido más lejano en la historia de la competición. Tendrá que viajar a Kazajistán para enfrentar al Kairat Almaty. Almaty está ubicada a 200 kilómetros de China, pero su país, Kazajistán, participa en las competiciones de la UEFA desde el año 2002, después del Mundial del 2002, porque el 5% de su territorio se entiende que pertenece a Europa por estar al oeste de los montes Urales. Entonces, por eso se le permite participar en competiciones de la UEFA. Bueno, en lo deportivo, el Real Madrid busca pasar página después de lo sucedido el fin de semana, de esa derrota 5-2 contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Esto es lo que ha dicho Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid, sobre pasar página precisamente. Hay que pasar página, ya estamos en Champions, ya lo importante es lo de mañana, las 24 horas posteriores al partido sí que todavía te quedas un poquito enganchado, pero ya estamos pensando en qué podemos hacer mañana, en qué equipo jugamos, cómo tenemos que jugar, porque queremos empezar bien en la Champions. El Madrid ha viajado los 6.400 kilómetros sin Militao, sin Carvajal, sin Rüdiger, sin Trent y sin Mendy, todos por baja. El partido será a las 7 menos cuarto, 10 menos cuarto hora local. Y hablamos del Atlético de Madrid porque el Atlético buscará su primera victoria en la Champions contra el Eintracht de Frankfurt. Hay que decir que ese primer partido del Madrid, como dice Guillo, se juega a las 7 menos cuarto y a las 9 juega el Atlético de Madrid, concretamente en casa, en Madrid, contra el Eintracht de Frankfurt. Busca el Atlético de Madrid, recordemos que perdió ese primer partido en los últimos minutos contra el Liverpool, la primera jornada de la Champions. Busca su primera victoria teniendo en cuenta que lleva varios partidos seguidos en casa ganando, concretamente 3 partidos seguidos. El último de ellos es el derbi contra el Real Madrid, en el que mete 5 goles, pues querrá seguir con la racha y meter ese cuarto partido ganado en casa seguido. En el caso del Eintracht de Frankfurt, viene de en Champions ganar 5-1 al Galatasaray y en Liga de ganar 6-4 al Borussia Mönchengladbach. Les traigo un dato muy curioso. Está de los primeros en la Bundesliga, el Eintracht, pero es el segundo equipo que más goles mete después del Bayern, 17 goles y el Bayern 23, pero es el segundo equipo que más goles recibe. Es el segundo, como digo, con 13 goles. Es un equipo muy, muy goleador, pero también que recibe muchísimos goles. Eso tendrá que estar atento el Atlético de Madrid para poder aprovecharlo. Como digo, segundo equipo en las dos categorías, tanto goles marcados como goles en contra. En el apartado del Atlético de Madrid hay que recordar que las bajas que venimos viendo en los últimos partidos siguen, tanto Almada como Cardoso como José María Jiménez no estarán y bueno, veremos qué alineación, teniendo en cuenta esas bajas, pone el Cholo Simeone. Imagino que una parecía a la del derbi. En otros partidos de hoy es una jornada con partidos no tan buenos, bueno, más bien un día con partidos no tan buenos. Los de mañana son un poco mejores, ya los comentaremos mañana, pero a destacar ese Chelsea-Benfica, que yo creo que es, quitando los partidos que hemos hablado de los españoles, el regreso de Mou, ¿no? El regreso de Mourinho a la Champions y a Londres, al Chelsea. Bueno, entonces habrá que ver cómo se va ese partido. También juega el Bayern de Múnich contra el Pafos. Tenemos algún partido interesante entre Galatasaray y Liverpool. Y junto al Real Madrid, a esas 7 menos cuarto, juega también Atalanta-Brujas para cerrar la jornada. Bodo Glimt, Tottenham y Olympique de Marsella, Ajax de Ámsterdam. Como digo, esos son los partidos de hoy, pero seguimos hablando de fútbol porque no ha terminado todavía la jornada de Liga, ¿verdad, Guillermo? No ha terminado todavía la jornada 7, que se jugará hoy, precisamente ese último partido entre el Valencia y el Real Oviedo. El partido estaba previsto para anoche a las 9 de la noche, pero precisamente por esa alerta roja por las lluvias en Valencia, pues se llevó al juez de competición a decidir aplazar el partido para salvaguardar la seguridad
totalidad de los asistentes al estadio de Mestalla. Finalmente el partido se jugará hoy a las 8 de la tarde, es decir, se jugará en simultánea con la jornada de la Champions League, y eso pues el juez también, aparte de esa decisión, tomó otra decisión, que es la de no aplazar el partido del sábado entre el Real Oviedo y el Levante. El Oviedo había pedido el aplazamiento de ese partido precisamente porque el Levante iba a tener 3 días más de descanso que el Real Oviedo, porque no se jugó el partido el lunes, sino que se va a jugar el partido hoy, pero el juez de competición dice que no, que el partido entre el Real Oviedo y el Levante no se aplaza. El único que se aplaza es el que era previsto para ayer entre el Valencia y el Real Oviedo, que se va a jugar hoy a las 8 de la tarde. En otras informaciones, seguimos hablando de fútbol desde otro punto de vista, porque hay varias noticias desde el Fútbol Club Barcelona que pasan por el estadio, que pasa por los tribunales. ¿Qué me cuenta, Eric? Pues lo primero que te cuento es que el Camp Nou parece que ya tiene fecha. El teniente de Alcaldía de Seguridad de Barcelona ha comentado que probablemente ese 18 de octubre, ese partido contra el Girona, como digo, en casa, será la fecha. Ha dicho en declaraciones a RAC 1 que tienen la esperanza de que se hagan los ajustes a realizar y desde el punto de vista de la seguridad se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou. Como saben, será una primera apertura de 27.000 aficionados que todavía no han recibido las licencias, pero que parece que después del parón, ese partido, como digo, contra el Girona, puede ser el momento para que empiecen a jugarse los partidos en el Camp Nou. En otras informaciones, el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona ha declarado como imputado a Josep María Bartomeu en el caso de las primas de fichaje. Según una... digamos que Joan Laporta puso una denuncia contra Josep María Bartomeu en la que decía que en varios fichajes que había realizado el FC Barcelona se había llevado comisiones, ya sea a Bartomeu o allegados a él en esa directiva, concretamente fichajes de Griezmann, fichaje de Malcolm y otros muchos fichajes durante la época de Bartomeu a la presidencia del FC Barcelona. Hay que recordar que Bartomeu también está implicado en el tema de redes sociales, cuando se habló de que en redes sociales se habían contratado servicios de diferentes agencias para hablar mal de Messi y de otras figuras del vestuario del FC Barcelona, y junto a eso, evidentemente, el caso Negreira, en el que también estaría Están implicado. todos los escándalos, en el caso Negreira, también en el caso Plusvalías. No, claro, es que bueno, ya sabemos lo que fue Bartomeu, no hace falta decirlo. Última noticia del Barcelona, también hay que decir que Marc Bernal, el jugador de 18 años que la temporada pasada no pudo jugar por una lesión, pues ha sido renovado con el FC Barcelona hasta 2029. Se hizo oficial ayer, se llevaba varios días hablando del tema, pero parece que ya es oficial. Y ahora ya dejamos el fútbol porque vamos a la otra pelota, ¿no? Al baloncesto. Empieza la Euroliga. Vamos a la pelota naranja. Hoy empieza la Euroliga con la participación de dos equipos israelíes, el Hapoel Tel Aviv y también el Maccabi Tel Aviv. Precisamente el Barcelona debuta hoy contra el Hapoel Tel Aviv en condición de visitante, pero ese partido no se va a jugar en Israel, sino que se va a jugar en Bulgaria, en el Arena 8888 de Sofía a las 6 de la tarde. Por su parte, el Baskonia recibe al Olympiacos a las 8:30 de la tarde y el Real Madrid viaja a Bolonia para enfrentar al Virtus a las 8:45 después de haber perdido esa final de Supercopa contra el Valencia Basket. Un Valencia Basket que mañana debuta en la Euroliga contra el Asbel Villarbán a las 8 de la tarde. Y por último, hablamos de tenis porque Carlos Alcaraz se juega la corona de Tokio contra Taylor Fritz. Otra final para Carlos Alcaraz, ya lleva unas cuantas seguidas. Hay que decir que juega contra, como dice Guillo, contra la estadounidense Taylor Fritz, número 5 del mundo, y que el español en semifinales viene de ganar a Casper Ruud, el noruego, que le puso en varios problemas. Ganó 3-6, 6-3, 6-4 y como digo, juega contra Taylor Fritz. ¿Cómo están esos enfrentamientos? Pues el head to head, que se suele decir, está a favor de Alcaraz 3-1, aunque hay que decir que el último partido, que fue hace prácticamente 10 días, lo ganó Fritz en esa Lever Cup, en esa competición que enfrenta a Europa y al resto del mundo. Pues lo ganó Taylor Fritz ese enfrentamiento, que le puso las cosas muy complicadas a Alcaraz y a Europa en general, porque ya, como saben, pues se juegan varios tenistas del mismo continente por parte de Europa y el resto del mundo por parte del resto del mundo, valga la redundancia. Hay que decir que se juega, como digo, esta final a las 11 de la mañana y que próximamente Alcaraz estará también en el Masters 1000 de Shanghái, que ya se está jugando, que se están jugando las fases previas y que conforme prácticamente termine se va a Shanghái a seguir jugando. Alcaraz no para y esperemos que no pare de seguir ganando.